Maxi, su esposa, sus hijos, con nosotros también mi suegra, y saludamos a todos los hermanos que nos ven por Facebook. El Señor le bendiga a cada uno. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, en estos días se festejó la Pascua. No sé si estamos dentro de ese festejo. Sí. Creo que en algunas iglesias evangélicas y católicas se festeja la Pascua. Se festeja con el huevito, ¿vio? Con el huevito de Pascua y la rosca de Pascua. Y bueno, vamos a ver un poco el tema por la palabra de Dios. Lo tocamos como para tenerlo más claro por la palabra al tema. ¿No? Porque nosotros cuando hacemos algo, igual que cuando ponemos el arbolito de Navidad, el pesebre, a fin de año tenemos que ver si es bíblico, si no es bíblico, y bueno, y actuar en consecuencia, si forma parte de la vida de la fe. Porque no se olviden que nosotros los justos vivimos por la fe en la palabra de Dios, amén. Especialmente en lo que Dios le mostró al apóstol Pablo en las 14 epístolas. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a leer ahí en Lucas, capítulo 22, versículo 7. Y dice: y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Vio? Ahí la Pascua, que entonces ¿qué se sacrificaba? Un cordero. Y veo que los que festejan la Pascua hoy dice que no se puede comer carne. ¿Y qué se comía? Carne. Un cordero. ¿Vio? Y prohíben comer carne como si fuese que el pescado fuera, no sé, pasto. Y el pescado también es carne. Bueno, pero acá está hablando del cordero. ¿Vio? Es decir, la Pascua era un cordero. Y Jesús, ¿no? Veía que el día de la Pascua estaba cercano, que se estaba acercando el día de la Pascua. Porque eso se celebraba, era una fiesta judía, que se celebraba en el tiempo de Jesús. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, ¿no? Ya para los chicos, ¿no? Para los jóvenes y para los niños, que ellos están recién desarrollando su mente, y que nosotros ya hace tiempo que estamos, pero seguramente que ellos, al no tener la información correcta, el mensaje correcto, tal vez pueden ser arrastrados a festejar una fiesta que nada tiene que ver con la fe del cristiano. Amén. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id. Lo que lindo que es ser enviado, ¿no? Lo que lindo es cuando el Señor le envía a uno, ¿no? Con un propósito. Y hoy Dios nos envía a través de aquellos que son los gobernantes dentro de la iglesia, a través del pastor, a través del apóstol. No, Él nos envía. Nadie puede gobernarse por sí mismo, porque hoy Satanás está introduciendo una mentalidad, un pensamiento en el corazón de los cristianos, que se puede vivir el Evangelio sin el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es un cuerpo, un organismo vivo y ordenado. No voy a decir organizado porque eso la palabra tiene que ver más con la parte humana, sino que es un cuerpo ordenado. Dios lo constituyó así. Y entonces nosotros, al estar sujetos al cuerpo, entonces nosotros estamos sujetos a aquellos a quienes Dios puso para gobernar el cuerpo de Cristo. Amén. Por eso ahí en Hebreos
dice sujetaos a aquellos que os gobiernan, en algunas versiones, pero en otras versiones dice sujetaos a vuestros pastores, los cuales os hablaron la palabra de Dios. Entonces, el Señor en aquel tiempo era Él el que gobernaba a la iglesia, a los discípulos, y los envió. Esa parte es muy importante que la iglesia entienda, ¿no? Que no hay, acá no hay, ¿cómo le voy a decir? Quiero usar una palabra para no ser tan duro. No hay un pensamiento de que uno puede mandarse por sí mismo, sino que todos estamos sometidos, aún el pastor está sometido a aquel que es la cabeza de la iglesia, la cual es Cristo. Amén. Amén. Todos estamos ahí sometidos por amor, porque Él nos amó, porque Él demostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, eso de gobernarse solo, de conducirse solo, no es bíblico, ¿no? Sino que eso es antibíblico, y eso la raíz tiene en el hombre, no en Dios. Dios quiere que nosotros funcionemos, ¿no?, como un organismo vivo, ¿no? Ninguna parte de nuestro cuerpo funciona separado de la cabeza, de la dirección que le da la cabeza. Todos los miembros se mueven, actúan mediante que la cabeza le gobierna. Amén. Entonces Jesús les envió y escogió a Pedro y a Juan. Fíjese, a estos dos. ¿No? Pedro, la piedra, ¿no?, que significa piedra, y Juan, que significa la gracia de Dios, significa, ¿no? Estas dos. Estos dos fue y escogió a estos dos, diciendo: id y preparanos la Pascua para que la comamos. Quería comer la Pascua en el día indicado, como hacen hoy día, que todos los años se festeja este mismo día la Pascua. Creo que en todo el mundo se festeja. No sé si en todo el mundo. En los países no cristianos no creo que se festeje. Bueno, ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Preguntaron, porque ellos no sabían dónde. ¿Vio? Ellos necesitaban ser guiados porque ellos no sabían dónde. Y era Pedro y era Juan. Ellos caminaron con el Señor casi 3 años, porque ahí estaban los últimos días de la vida de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, porque iban a participar la última Pascua. ¿Sí? Entonces estaba casi finalizando el ministerio terrenal del Señor. Y ellos le dijeron: ¿dónde quiere que la preparemos? Y Él le dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Bueno, fíjense, era normal que una mujer llevara el cántaro de agua, pero que un hombre llevara el cántaro de agua no era normal, porque ese era el trabajo de la mujer. La mujer proveía a la casa del agua, para que se beba, para que se bañe, para que se lave. Era la mujer la que proveía, pero en este caso era un hombre el que llevaba el cántaro de agua. Y entonces no eran cientos que llevaban el cántaro de agua, había un hombre que iba a llevar el cántaro de agua. Ese hombre representa al Espíritu Santo, que le iba a guiar a ellos, ¿no?, dónde iba a comer la Pascua del Señor, con sus discípulos. ¿No? Y qué sabiduría la de Dios. Ahora, este hombre llevando el cántaro de agua estaba haciendo un trabajo que era el trabajo de la mujer, porque de ella era el trabajo, pero ahora eso el Señor preparó para que ellos pudieran guiarse, para que Pedro y Juan se guiaran, porque si le hubiera dicho que se encontrarán con una mujer que lleva cántaro de agua en la cabeza, síganla, no sabían cuál seguir, porque todas llevaban cántaro de agua, o algunas cuantas. Pero el Señor le dijo: un hombre. Y ese era un tipo de una figura, ¿no?, de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, que le iba a guiar a ellos. Y entonces lo siguieron a este hombre.
hasta la casa donde entrar él, hasta donde entró él. Este hombre entró en una casa y decía al padre de familia de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él os mostrará un gran aposento, el padre de la casa, el hombre de la casa, el dueño de la casa. Entonces él mostrará un gran aposento alto y dispuesto, y dice, prepararla allí. Preparen la Pascua. Preparar la Pascua era agarrar el cordero, degollarlo, era abrirlo, sacarle todo lo que era las tripas, todo eso. Tenían que preparar Juan y Pedro. Hay un significado muy lindo ahí que no se lo voy a compartir. Bueno, y tenían que preparar ellos la Pascua. Y dice, y entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fíjese, la prepararon ellos, los discípulos, que en ese tiempo no eran apóstoles, sino que eran discípulos ellos. Estaban aprendiendo con el Señor, ¿no? Y bueno, y como discípulos ellos tenían que obedecer, ¿no?, a aquel que les mandaba hacer la tarea. Cuando era la hora, se sentó a la mesa el Señor, ¿no? Y con él los apóstoles. Ahí los llama apóstoles, ¿no? Los apóstoles. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Y le dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Le voy a leer en la versión antigua. Gloria al nombre del Señor. Estoy en el versículo 15. Y le dijo, en gran manera, dice, he deseado comer con vosotros esta Pascua. Gloria al nombre del Señor. Él durante toda su vida, él tuvo esa angustia, ¿no?, de participar, ¿no?, de esta Pascua, de esta última Pascua con sus discípulos. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Vio? Ahí vamos a leer en el capítulo 12:50, si alguien quiere acompañarme, del mismo libro de Lucas. $12:50. Vamos a hacerlo despacio porque es corto, porque ya pasó la hora. 12:50. ¿Alguien encontró? Puede leer, ¿eh? Empero de bautismo me es necesario ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que sea cumplido. Vio como dice, ¿no? No sé cómo dice en su Biblia. A ver, léalo usted. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Vio, él tenía una angustia en él mismo de llegar a ese bautismo. Y él hablaba de su muerte ahí, ¿no? Él hablaba no del bautismo del Jordán, sino que hablaba de su propia muerte. Él sabía que tenía que pasar por ese bautismo, ¿no? Y eso lo angustiaba. ¿Y qué nos hace ver ahí eso? Su parte humana. Su parte humana sentía eso, era angustia, imagínese, ¿no?, lo que él habrá sentido todos esos años, ¿no?, sabiendo que él iba a padecer, ¿no?, y del sufrimiento que iba a sufrir. Por eso él, cuando llegó al Getsemaní, ¿no?, él oró con amargura, ¿no?, y clamó a Dios. Vamos a leer esa parte. Cuando él estuvo en el Getsemaní. Mientras que usted lo encuentra, yo voy a seguir desarrollando. Era una angustia muy grande la que el Señor... por eso la muerte produce angustia.
el padecimiento a la muerte produce angustia. Si el Señor lo sufrió, nosotros también lo sufrimos. Morir al yo, por ejemplo, morir al yo, eso produce angustia. Eso no es algo fácil, es una experiencia dolorosa. Morir al yo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque esa es la muerte que Dios quiere que nosotros experimentemos. Dios no quiere que nosotros experimentemos la muerte de la cruz, porque eso sería inútil. Pero Él quiere que experimentemos la muerte del yo. Y esa muerte del yo es angustiante. Produce dolor, ¿no? Produce quebranto eso, ¿no? Y nosotros que hemos vivido eso, nosotros sabemos que es así. Estoy hablando sin el micrófono, ahora que lo encontré. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, amados del Señor. Y acá nosotros están siendo iluminados los ojos de nuestro entendimiento, y cuando estamos siendo iluminados nuestros ojos del entendimiento, le vamos conociendo más a Él. Dice, para que le conozcáis a Él, dice Efesios capítulo 1, 17, ¿no? Que vuestros ojos del entendimiento sean abiertos, ¿no? A fin de conocerle más. Y entonces ahora conocemos un poquito más del Señor. ¿Qué conocemos? Que dice que Él, en el versículo 50, empero de bautismo me es necesario ser bautizado. ¿Cómo me angustio hasta que sea cumplido? Imagínense, hasta que sea cumplido el bautismo, su muerte. Era humano y sabía él sabía, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar que el problema de muchos hermanos es que ellos saben que tienen que morir al yo, pero no quieren morir al yo, porque eso produce angustia, produce quebranto, produce temor, ¿no? Pero nunca la muerte del yo va a ser tan dolorosa como la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Nunca, jamás. Pero Él sentía angustia en ese momento. Y esto nosotros venimos de ahí de Lucas 22, ¿no? Y entonces dice, ahí en Lucas 22 dice, en gran manera he deseado comer antes de morir, ¿no? He deseado comer con ustedes, con vosotros, esta Pascua, esta última Pascua. Entonces, era la última Pascua, no tenía sentido, ¿no? Que se siguiera celebrando la Pascua. No tenía ningún sentido. Porque Jesucristo no iba a estar ahí. Jesucristo no está en esa festividad. Él no está ahí, nunca está ahí. Aunque digan que Jesús está ahí, no está. No tiene nada que ver, ¿no? La celebración de esta Pascua con esta última Pascua donde sí Jesús estuvo. Él estuvo presente. Y entonces, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que muera o de que padezca. ¿Cómo dice en su Biblia la palabra? Padezca. Antes que padezca. Bien. Porque os digo que no comeré más de esta Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros vemos la última Pascua, pero creo que lo dice que es la última Pascua en el reino de Dios. Y tomando el vaso, no, esto ya es creo que está un poco más arriba. No sé si está en este libro de Santiago o en otro libro, pero esta es la última Pascua que el Señor participó, que el Señor comió. Y Él anhelaba ardientemente participar de esta Pascua. Y ahora nosotros no podemos festejar la Pascua,
Porque creo que dice en Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 5, en el versículo 12 o 13, por ahí dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, gloria a Dios. Vamos a buscarlo, hermano, ahí. Ayúdeme usted, que lee la Biblia y que seguramente esta fiesta pagana, no, esta herejía que ellos practican. Primera de Corintios 7, yo dije 13, 7. Fíjese, amado del Señor. Limpiaos pues de la vieja levadura, pero la mala enseñanza, pero limpiaos de eso. No festejen la Pascua, no coman huevito de Pascua. Sí, pero un huevito de Pascua a los chicos les gusta el chocolate. No, nada. Cómprenle un chocolate. No le va a comprar un huevito de Pascua, que está relacionado con una herejía, ¿no? Porque si nosotros participamos de eso, eso se va a mantener, porque se va a traspasar de nosotros a nuestros hijos y de nuestros hijos a nuestros nietos. Y esto sigue, y no se termina. Y entonces la enseñanza que nosotros tenemos, ¿no?, del Evangelio es una enseñanza adulterada. ¿Cómo puede una enseñanza adulterada hacer o producir la transformación en nuestra vida? Si solamente la transformación es por medio de la verdad, nada más que de la verdad. ¿Cómo va a producirla? Si usted le enseña o le compra un huevito de Pascua a su nieto, a su nieta, a su hijo, a su hija. Gloria al nombre del Señor. Puede comprarle un huevito de chocolate en cualquier momento del año, no hay problema, pero no el huevito de Pascua, porque ese huevito de Pascua viene de ahí de Seminaris y Nimrod, ¿no?, que ya lo vamos a hablar a eso. Bueno, entonces, fíjese, hermanos amados, como nuestros ojos del entendimiento están siendo abiertos. Leemos: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén, gloria a Dios. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, porque en esta fiesta hay una maldad. Hay una maldad muy grande que no se ve como maldad, pero si no, ¿qué es un huevito de Pascua? No, se está negando. Se está negando que Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificada por nosotros. Se está negando eso. Y encima se está negando con mentira, porque la Pascua no es un huevo, es un cordero. No es una roca de Pascua, es un cordero con hierbas amargas. ¿Vio? Y entonces es malo esa enseñanza, ¿no? Es repulsiva esa enseñanza, no la podemos tolerar, porque le quita los méritos a Cristo. Le quita a Cristo, ¿no?, lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él murió por nuestros pecados. Él entregó su vida, nadie se la quitó, ¿no? Y ahora nosotros, que decimos que amamos al Señor, nos hacemos uno con el huevito de Pascua y la roca de Pascua. No. Ayer fui a la casa de unos hermanos que conocedores de la palabra, pero sin embargo nos invitaron roca de Pascua. Roca de Pascua. Y a mí cuando me invitaron cosas dulces, como, y yo comí. Y después me dije, pero amor, yo comí ropa de Pascua. ¿Cómo pude comer? Le pedí perdón al Señor, porque miré lo dulce, que era rico, todo amarillo, y se me pasó. Y lamenté mucho haberlo hecho, por supuesto, pero ya lo había comido. Y ahí me puse a pensar, ahí puse a meditar estas cosas. Porque cuando nosotros participamos, nosotros anulamos el sacrificio de Cristo, ¿no? Anulamos el sacrificio. Cristo no murió por nosotros, ¿no? Cristo no resucitó por nosotros, su sangre no fue derramada. Tenemos que seguir celebrando la Pascua. ¿Qué me dice usted, hermano, eso? ¿Eso es grave o no es grave? Es grave. Y muchas iglesias cristianas evangélicas festejan la Pascua.
Y hoy le estarán regalando huevitos de Pascua a los chicos, en la escuelita dominicana. Y a los hermanos también, un poquitito más grande. Y así, hermano, esto. Por eso estas cosas hay que hablarlas. Estas herejías hay que sacarlas a la luz, ¿no? Por medio de la verdad del Evangelio. Y entonces dice ahí vamos a leerlo de nuevo, hermano, porque esto es maravilloso, ¿no? 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura. Sabemos que la levadura es la falsa doctrina, ¿no? Para que seáis nueva masa. Para que seáis nueva masa. Sin levadura como soy. Dios, somos sin levadura. Y ahora nos quieren meter levadura a nosotros. Dios, qué fenómeno esto. Somos sin levadura. El Señor nos hizo sin levadura. Y nosotros metemos la levadura. No. Sin levadura. Como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Gloria al nombre del Señor. Pero en este día, en este mismo día, fue el último día que el Señor comió la Pascua, pero fue el primer día que se celebró la mesa del Señor. Amén, a Dios. Alabado sea Dios. Fue el final y un principio. Amén. Gracias, Señor. Porque el Señor no puso el final solamente, sino un nuevo principio. Porque después dice ahí después del versículo 17, vamos a leer el 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, porque no beberé más del fruto de la vid hasta que Sí, esta Biblia no es mi espada. Vamos a leerlo de acá. Tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan y habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: tomad, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después de que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, ¿qué estamos diciendo? Cristo murió por nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. ¿No? Nuestros pecados fueron borrados por su sangre. No somos justos, santos, perfectos en Cristo. Eso estamos declarando. Estamos declarando que el sacrificio de Cristo fue eficiente. Gracias, Señor. Porque verdaderamente hizo de nosotros nuevas criaturas. Somos la expresión, ¿no?, de la nueva creación. Gracias, Señor. ¿Y eso por medio de qué? Por medio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y entonces cada vez que nosotros tomamos de la copa y comemos de su cuerpo, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo, ¿no?, es el medio por el cual Dios nos ha bendecido a nosotros. Y entonces, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa está. Bueno, gloria al nombre del Señor. Por eso, a mí la gente me dice: felices Pascua, ¿no? Y yo no le puedo contestar, ¿no? Pero por ahí nos sale igualmente: felices Pascua, ¿no? Y eso no. Tenemos que detenernos y decirle: no, escúcheme. Usted sabe que la Biblia dice que Jesús, cuando tomó la última cena o compartió la última cena con sus discípulos, fue la última Pascua, que no hay más Pascua, ¿no? Y eso es, lógicamente, espérese que va a ser rechazado, escupido, ¿no?, que lo van a odiar por decir eso. Pero también ellos tienen que saber la verdad. Ellos tienen que saber que están equivocados, que están siendo guiados por una
por una religión muerta como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Bueno, mañana vamos a seguir un poco, hermano. El Señor les bendiga, le invito a ponerse de pie. Espero que le haya quedado claro, ¿no, hermano? No se vaya a ir a comprar un huevito de Pascua mañana para el mate. O una rosca, gloria al nombre del Señor. Que nos guarde, ay, que nos guarde el Señor de negar el sacrificio de Cristo, ¿no, hermano? Gloria a Dios. Padre amado, estamos delante de tu presencia. En esta noche te agradecemos, Señor. Señor, porque la última Pascua fue la que tú participaste con tu discípulo, Señor, y también participaste en la primera mesa del Señor. Señor, y dijiste, esta es la copa, ¿no?, del nuevo pacto. Aleluya. Señor, y cuando participamos en ella, Señor, estamos recibiendo todos los beneficios de tu sangre. Por medio de tu sangre derramada, Señor, nosotros somos justificados, no somos renacidos, Señor amado. Señor, y gracias por ese cuerpo que fue entregado por nosotros, el cual cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Señor, negar tu sacrificio, negar, Señor, aquel momento que tú sufriste tanto, que tú padeciste tanto, Señor, lejos sea de nosotros. Solamente ayúdanos, Señor amado. Señor, porque exponer la verdad trae, Señor, persecución, Señor, trae angustia. Señor, y ayúdanos, Señor, a que la muerte que nosotros tenemos que experimentar del yo, Señor, podamos aceptarla como tú aceptaste la muerte de tu misma vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No, porque Jesús, Él murió, y cuando murió no rehusó, no se bajó de la cruz del Señor, sino que lo sufrió, sabiendo que eso iba a traer un mejor provecho, no solamente a Él, sino a todos nosotros. El Señor les bendiga, hermanos. La reunión ha terminado. Nos vemos mañana, si Dios quiere. No se olviden que mañana es el primer día de la semana.